¿Qué tal amigos de Grupo En Concreto? Muy buenos días. Estamos iniciando la semana aquí en este espacio de En Concreto contigo con un invitado muy importante y me da gusto darles la bienvenida a nombre de Mariel Zúñiga en una semana, pues bueno, que ya está iniciando las fechas navideñas y todos los festejos que conlleva esta situación, pero bueno, semana también de muchas noticias. Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio una gira de trabajo por varias de las ubicaciones por donde pasará el Tren Maya. Y bueno, pues la noticia más relevante fue que ya dijo que habrá una oficina que será manejada por el ejército para hacerse cargo tanto del Tren Maya como de varios aeropuertos que se están construyendo, entre ellos pues el aeropuerto internacional Felipe Ángeles allá en Texcoco. Entonces, bueno, pues con esto el presidente le está dando más responsabilidades y más facultades al ejército. En opinión del mandatario, pues bueno, es una forma de blindarse para que esta construcción, este tren que atravesará varios estados del sureste, pues no sea privatizado en un futuro. Entonces, pues bueno, esperemos esta semana a ver qué reacciones habrá también por parte de la iniciativa privada. Y bueno, pues el Tren Maya, recordemos que es la obra insignia del gobierno federal que busca, pues bueno, fomentar el turismo y la derrama económica en estos estados del sureste, principalmente Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Entonces, pues bueno, una obra importante, polémica por el tema del ejército y bueno, pues estaremos al tanto de las reacciones que dé este anuncio. También esta mañana el presidente anunció que Delfina Gómez, la exalcaldesa de Texcoco, pues será la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública en sustitución de Esteban Moctezuma, quien se va como embajador de México en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, está iniciando la semana muy movida, con mucha información. Y bueno, aquí en Concreto contigo tenemos un invitado de lujo que es Alejandro Dabdup. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, muchas gracias. Gracias por invitarme a tu programa. Al contrario, Alejandro, gracias por acompañarnos. Y bueno, un tema que nos han pedido mucho nuestros seguidores aquí en Concreto contigo es la forma de invertir. Pues tú sabes que siempre está esa cosquillita de que si tengo un ahorro, de que si tengo algún dinero extra, pues bueno, siempre lo quiero pues hacer mover, ¿no? No tenerlo ahí abajo del colchón, sino pues que trabaje por mí. Y bueno, pues en ese sentido, pues tú nos darás por ahí algunos consejos, pero antes de entrar en materia y que nos platiques un poco sobre este libro, bueno, pues me estabas comentando que ahorita te encuentras en Houston, ¿no es así? Correcto. Sí, yo vivo en Houston ya hace 3 años, donde tomé la decisión de escribir el libro Ganar el arte de invertir en Estados Unidos, precisamente una guía, porque hay muchos inversionistas pues, que quieren venir a invertir en Estados Unidos, pero no saben cómo dar el primer paso, ¿no? Entonces, con este libro los apoyamos a dar ese paso. Oye, pero platícanos, ¿cuál es el sentimiento ahí en Estados Unidos que estás viendo con dos situaciones? La primera de ellas, pues ya, el nuevo presidente Joe Biden. ¿Cuál es el sentimiento que estás viendo tú entre los inversionistas y entre los estadounidenses en general? ¿Qué se espera? Mira, se esperan cambios muy importantes. Una de las cosas que se esperaba con Joe Biden, que han cambiado mucho gracias a la pandemia, es que iba a ser mucho más tranquilo en temas internacionales. Dado la pandemia, pues hay muchas cosas que se esperaban que iba a poder hacer, por ejemplo, tratados con China, desbloquear muchas de las cosas que había hecho Trump. Hoy el tema aquí nos indican que eso se va a retrasar un poco y se va a enfocar más en temas de salud. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Entonces, sí, es muy importante el cambio que estamos viendo ahorita. Desafortunadamente, la pandemia nos va a frenar muchos de los cambios que se pueden hacer. Vienen también cambios fiscales. Como tú sabes, dependiendo cada 4 o cada 8 años que hay cambio presidencial, Estados Unidos hay cambios fiscales muy importantes. Entonces, simplemente es irse adaptando uno, tener un muy buen equipo y irse adaptando a los cambios que se dan cada cambio presidencial. Perfecto. ¿Y cuál es el sentimiento entre los inversionistas? ¿Ven incertidumbre o ven algo más tangible, más real sobre qué va a pasar pues en este nuevo periodo de gobierno del nuevo presidente? Yo te diría que más que incertidumbre, lo que estoy viendo yo es mucha creatividad, es Okay. mucha reinvención, la gente
Pues a final de cuentas llevamos prácticamente 8 meses encerrados. La pandemia ya nos ha llevado a un punto donde la gente ya se está reinventando. Entonces estamos viendo mucha aceleración en temas tecnológicos y la verdad es que el tema presidencial sí es un tema importante el día de hoy, pero la mayoría de los inversionistas ven todo a 4, 6, 8 años. Entonces, como te platicaba, los equipos arman sus equipos previo a los cambios presidenciales, arman sus estrategias, las estrategias financieras, fiscales, y siguen adelante. Entonces, ese tema, la verdad es que como inversionista americano no se le está viendo mucho problema, es más bien el ver hacia adelante. Y lo que sí te puedo platicar, los apoyos que dio el gobierno de Trump a los trabajadores, aunado a los intereses tan bajos que hay en Estados Unidos, el sector financiero, el sector de bienes raíces, ha tenido un auge impresionante. Hay empresas que se dedican a remodelaciones de casas y hay casas que no duran más de 24 horas en el mercado. O sea, los bancos, las empresas, todo el mundo está peleando por los bienes raíces precisamente porque uno te da un negocio de corto plazo, es un negocio donde puedes entrar y salir en menos de un año, rendimientos muy atractivos y aparte, bueno, el cliente pues tiene una facilidad de crédito impresionante, ¿no? ¿Cómo está el mercado de los bienes raíces en Estados Unidos? Está muy peleado, el día de hoy está muy peleado, como te platicaba, los intereses, hoy puedes conseguir una hipoteca, un crédito hipotecario a 30 años por menos de un 3% de interés anual. Entonces, la verdad es que sí, sí es muy buen momento para invertir. Tenemos otro factor, yo estoy un poquito en el tema de los departamentos, entonces tenemos un cambio de tendencia de la generación de los millennials y centennials, donde nosotros, nuestros papás, estábamos muy educados a tener una propiedad. O sea, trabajas toda tu vida para tener una casa. Los millennials prefieren rentar un departamento, rentar una casa y utilizar ese capital para vivir una experiencia. Entonces, es muy buen momento. Yo creo que la tendencia va a la alza, pero sí está muy competido. Sí, sí, el tema de la compra de inmuebles ahorita sí está muy competido. Oye, Alejandro, y bueno, siempre pedimos nosotros un consejo a todos los emprendedores, a todos los empresarios. Cuando es época de crisis, pues bueno, a lo mejor lo primero que hacemos es ahorrar nuestro dinero, ¿no? Si tenemos un extra o algo, pues vemos la incertidumbre y decimos, no, mejor lo guardamos abajo del colchón porque no sabemos qué vaya a pasar. ¿Qué les recomiendas tú en esta época en que estamos viendo incertidumbre, en que las economías están hacia la baja? ¿Qué le dices tú a la gente que tiene un extra? ¿Qué le recomiendas? Mira, Enrique, yo creo que es importantísimo efectivamente tener colchones. Para mí lo más importante, si tienes deuda en tarjeta de crédito que te cobra un 25, un 30%, elimina tus deudas. Trata de estar sin ninguna deuda. Los bienes raíces, si tienes el suficiente capital, ya sea para invertir a través de fondos o directamente en bienes inmuebles en Estados Unidos, me encanta. Hace un par de semanas estaba leyendo que el Banco de México está esperando un tipo de cambio para finales del 2021 entre 21 y 22 pesos. Comparado con el tipo de cambio que tenemos el día de hoy, podemos tener un diferencial entre un 7 y un 11%, no más en tipo de cambio. Entonces, ahí ya tienes un plus. Si aparte de eso lo pones a trabajar en bienes raíces que te dé un 7, un 8%, pues ya estás hablando de que tienes un potencial de ingreso para el año que entra, o de crecimiento más bien, de cerca de un 20%, que hay muchos, muchos negocios en México que no te estarían dando eso. Ujú. Oye, para mucha gente invertir es cuestión de ricos. O sea, aunque tenga cierto capital, piensa que invertir no es para nosotros, que es nada más para los empresarios, para los grandes fondos. Pero ¿qué tan cercano está la palabra inversión para la gente? Mira,
Sí, efectivamente, antes la gente que era inversionista tenía que tener grandes capitales y demás. Hoy tenemos muchos fondos de inversión. Hoy hay acciones fraccionales en la bolsa. La verdad es que con las aplicaciones, pues ya no necesitas grandes capitales, ya los capitales que se requieren para hacer inversiones hoy en día, prácticamente cualquiera puede invertir. Y una de las cosas más importantes para mí, por lo cual escribí el libro, es si tú inviertes en tu educación, te da la apertura para saber que sí se puede. Mucho de lo que piensa la gente realmente es una creencia. Nos quedamos con lo que decían los abuelos, invertir es para ricos y no se puede hacer nada. Ujú. Entonces, yo te diría, si inviertes en tu educación, abres todo el panorama para ver que sí es una realidad. Oye, y platícanos un poco, ¿de dónde surge la idea de este libro? ¿Fue el primero que escribiste? Platícanos un poquito de esta cuestión del libro. Te platico, yo escribí este libro Ujú. para compartirle a la gente todas mis experiencias que he hecho a lo largo de 20 años de vivir en Estados Unidos. Y lo que decías hace rato, ¿no? Es decirle a la gente, sí se puede, soy mexicano, viví en México prácticamente toda mi vida, y sin embargo, creando un buen equipo, ahorita te platico un poquito del libro, pero se puede, definitivamente, te puedes venir a Estados Unidos, te puedes venir legalmente, que es la parte más importante, y puedes realmente conseguir el sueño americano. A través del libro Ganar el arte de invertir en Estados Unidos, yo voy guiando a la gente, al lector, por el tipo de visas, el tipo de equipos, cómo armar los equipos, qué tipo de empresas debe de invertir. Entro a todo el tema de análisis, cómo analizar las empresas y demás, y pongo un caso de una empresa de bienes raíces. Lo que sí te platico es, en el tema de análisis, yo estudié bienes raíces en Harvard, el programa de 2 en el IPADE, infraestructura en London Business School. Y el esquema que yo te enseño en el libro es de análisis, es todo lo que me enseñaron en esas universidades. Entonces, la verdad es que yo sí le veo un plus muy importante. Y a ver, platícanos un poco, ¿qué estás recomendando invertir? Más o menos, ¿cuál es el esquema? Mira, todo depende de cuál sea tu estrategia. Si lo que quieres es venir a Estados Unidos a crecer tu empresa, es un tipo de visa, un tipo de empresa, un tipo de equipo. Si lo que quieres es venirte a vivir a Estados Unidos, necesitas ya sea una visa de inversionista o una ciudadanía, que también hay visas que se van convirtiendo a ciudadanía. Por eso es tan importante el estar educado o el saber hacia dónde vas. Si tú no tienes un buen propósito, te sale carísimo estar cambiando el decir, hoy me voy a comprar una casa y no tengo contador y me voy como turista. El día de mañana quiero cambiar y ya quiero hacer negocio y ahora voy a cambiar mis visas. Entonces, Ujú. el costo de no saber hacia dónde vas es altísimo. Entonces tú los vas llevando de la mano, como bien lo dices, llego con visa de turista y luego ya me andan regresando. Entonces tú de entrada les dices, a ver, ¿con cuánto capital tienes? ¿Qué quieres hacer? Y este es el camino. Exactamente, exactamente. Te platico una mala experiencia que tuve yo y precisamente por eso es el libro, ¿no? Las experiencias. Gracias. Yo estuve a punto de ser deportado una vez. Llegué a la frontera de Estados Unidos, llego con mi visa de turista y me dice el oficial de migración, me dice, con esa visa no puedes entrar a Estados Unidos, tú vienes a hacer negocios y no puedes entrar a Estados Unidos. Total, muy buena gente, ya me dice, pero para que no te deporten, tú puedes escoger regresarte a tu país, arreglar tu estatus y arreglar tu visa. Gracias al equipo que yo había estructurado aquí, la verdad es que pude cambiar mi estatus, arreglar mi visa y tener una visa en menos de 6 meses. Si tú no has formado bien tus equipos, no tienes una visión hacia dónde vas, pues la verdad es que te dicen eso o te causa una deportación y en 5 años no puedes volver a entrar ni tú ni tu familia a Estados Unidos. Entonces sí te puedes ahorrar muchos problemas. O sea, es como bien lo dices, cumplir el sueño americano, pero de forma legal.
Exactamente, exactamente. Y es más, al final del libro te hago un cuestionario para ver qué tan listo estás para tomar la decisión. Porque otro ejemplo, que este no me pasó a mí, pero que lo he vivido muchos inversionistas quieren mandar a la familia a vivir a Estados Unidos, ellos vivir en México, no lo plantean bien con la familia y no sabes la cantidad de divorcios que hay en Estados Unidos. Oye, ¿y cómo está el segmento, el sector? O sea, ¿cuántos mexicanos ya están invirtiendo en Estados Unidos? ¿Qué estados de la Unión Americana es donde se ve más inversión de mexicanos y en qué rubros? Mira, es chistoso. Ujú. Como tú bien sabes, Estados Unidos es digamos, tiene el 25% del mercado mundial en la economía. De ese 25%, únicamente el 12.9 son mexicanos. De ese 12.9 que estamos hablando, uno de cada 10 inversionistas, más o menos el 40% vienen a comprar una casa. Se llaman inversionistas por cuestión migratoria, porque habían esquemas, antes de Trump habían muchos esquemas donde tú tenías tu casa, sacabas tu visa y demás, ¿no? Entonces, el 40% están en ese sector. Entonces, yo veo un crecimiento impresionante para los mexicanos. Yo creo que tenemos muchísimo potencial porque aparte, el mexicano que viene a invertir a Estados Unidos normalmente es muy bien apoyado por mexicanos. Obviamente tienes que tener precaución, hay fraudes, hay situaciones igual que en todo el mundo. Por eso enseño la parte de todos los análisis, porque sí, también te tienes que cuidar. Entonces, el potencial de los mexicanos es increíble. Y la otra cosa que yo veo muy importante como mexicano es el venirte aquí no es estar huyendo de tu país, es diversificar tus portafolios, crecer en otro país, pero aparte de eso, si tú te fijas, ahorita México trae una dependencia de las remesas del 3.8% del PIB. Entonces, ya no es nomás la idea de me voy, huyo, no, no, es diversifico mi portafolio, pero de la mano estoy ayudando a mi país. Oye, Alejandro, y ahorita que mencionas las remesas, esto que pues a pesar de que las expectativas decían que las remesas iban a venir para abajo por la menor dinámica económica en Estados Unidos, por las políticas antimigratorias, pues las remesas han seguido creciendo, incluso el presidente las presume. Este aumento en las remesas también se debe a estas inversiones de mexicanos allá. ¿Cómo estás viendo todo el panorama? Mira, gran parte es el trabajador migrante que ha tenido muchos apoyos gubernamentales. Estados Unidos, la verdad es que los apoyos gubernamentales durante COVID han sido impresionantes. La economía realmente, fuera de ciertos nichos, no se siente un declive importante. O sea, la gente tiene para comer, la gente sigue saliendo, no se ve una caída importante. Como tú sabes, ayer volvieron a aprobar otros 900 mil millones de dólares. Siguen habiendo apoyos porque todavía se prevé que esta situación pues desafortunadamente todavía se va a tardar con toda la vacuna. Yo creo que otros 6 meses tenemos que estar cuidándonos, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Y la parte de los empresarios, en tema de remesas y demás, muchos empresarios vienen a Estados Unidos a crecer sus empresas en planes de crecimiento. Y entonces eso, a final de cuentas, lo repercute en esos retornos de capital a México. Ah, ok. Oye, y bueno, ahorita nos están preguntando aquí en redes sociales, ¿cuál es la importancia del mercado de la comunidad mexicana? ¿Sigue siendo la primera minoría ahí en Estados Unidos? Yo te diría, en Estados Unidos es la primera, pero mucho, y ahorita volviendo un poquito a lo que me decías de los estados, es curioso, Texas hay muchísimo mexicano, Luisiana hay mucho hondureño, Florida hay mucho cubano. Entonces, es muy curioso y por eso te decía la importancia de las sinergias que se hacen con los mexicanos, porque tú vienes a Texas y estás viviendo en una comunidad que entiende perfecto tu cultura, que entiende tu idioma, que te ayuda. Tú te vas un poquito hacia Luisiana y entonces, pues ahí se apoyan más entre los hondureños. Entonces, sí es importante también saber hacia dónde te mueves. Y la otra cosa importante es
cada estado en Estados Unidos tiene leyes diferentes. Ok. Entonces, tú no te conviene armar un equipo, te voy a inventar, de fiscalistas, de abogados, de contadores, y demás, en Texas, si lo que quieres es irte a construir a California. Entonces, sí es importante tener esa visión de, en el estado donde vas a ir, arma tus equipos y arma todo. Oye, y regresando a esa pregunta, precisamente, ¿cuál es la entidad donde se ven más inversiones de mexicanos? Mira, Enrique, yo creo que Texas. Texas, hay muchísimo mexicano, cosas muy, muy padres, principalmente en el tema construcción, pero cada día veo más mexicanos con más empuje creciendo en el área de tecnología. Ah, en tecnología, perfecto. ¿Y el mercado inmobiliario cómo está ahí en Texas? Muy bien, muy bien. Está creciendo mucho. Digo, el tema construcción, como te platicaba, realmente una casa no te dura más de 24 horas en el mercado. Digo, a menos de que fuera una casa no sé, de $1 millón y realmente el costo era de 500, ¿no? Pero todo lo que, mientras tú te encuentres dentro del mercado, la rotación es impresionante. Los apoyos son muy importantes, los bancos, los créditos. Cualquier persona que se quiera hacer una casa ahorita, yo creo que es el momento de aprovechar, fijar tasas a largo plazo y realmente es el momento de hacerte de un muy buen bien inmueble. Y para ello tú estás dando 3 tips, ¿no? En ganar el arte de invertir en Estados Unidos. ¿Cuáles son esos tips? Correcto, Enrique. Pues mira, yo te diría, lo más importante, como siempre, es tener un propósito. Si tú tienes un propósito bien fijo, sabes hacia dónde vas, te duermes pensando en lo que tienes que hacer al día siguiente y te despiertas sabiendo lo que tienes que hacer. Cuando tú tienes una definición, estás del otro lado. Tu equipo es importantísimo en Estados Unidos, tu equipo legal, tu equipo que no tengas problemas en temas migratorios, tu equipo de fiscalistas. Hay muchas formas fiscales de hacer deducciones de impuestos legalmente aquí en Estados Unidos. Entonces, aparte, si tú lo armas bien, tu plusvalía puede ser muy, muy importante. Y el tercero, yo te diría, es la comunicación con tu familia. El saber que todos van de la mano, que son un equipo, que vamos adelante, vamos a echarle ganas. Y el cuarto, tu educación. Invierte en tu educación, prepárate, que sepas bien hacia dónde vas y cuál es tu propósito, pero que cuando tú llegues con un abogado, no sea el que te diga qué tienes que hacer, sino que tú le puedas decir, oye, lo que me interesa es hacer X o Y. Oye, y nos preguntan aquí también en redes sociales, ¿cuál es el ánimo de la comunidad mexicana ahí ante la llegada de Joe Biden? Fíjate que bien, la gente anda un poquito nerviosa por temas fiscales que la verdad yo no le veo ninguna importancia. Se espera mucho más apertura para el migrante mexicano. Yo creo que van a empezar a cambiar algunos temas y eso es de las cosas que sí se están esperando el día de hoy. Entonces yo creo que viene una apertura importante, van a seguir habiendo apoyos, si no es que hasta aumentan los apoyos económicos para las comunidades y eso pues nos va a dar un crecimiento económico importante. Oye, entonces un nuevo gobierno en Estados Unidos, una pandemia y una crisis no son barreras para invertir. Yo te diría, si tu propósito de inversión es a 6 meses, puede ser una barrera. Todo Ujú. inversionista tiene que entender que la inversión es a largo plazo, hay muy buenas oportunidades ahorita, entonces yo no lo vería como barrera, yo lo vería como un tema de prepárate, vienen cosas buenas, los presidentes, como tú sabes, cada 4 años, cada 8 años en Estados Unidos, dependiendo de las reelecciones, van cambiando. Entonces, yo no lo veo como barrera, yo lo veo cuando tú tienes un plan de vida, el largo plazo no te debe de hacer ninguna diferencia. Oye, ese es un buenísimo punto, efectivamente, lo de la perspectiva de inversión, porque muchas veces, tanto al invertir como al arrancar un negocio, pues ya a los 3 meses ya queremos ver ganancias, ¿no? Oye, pues me dijeron que invirtiera en bienes raíces porque aquí está el boom y a los 3 meses ya quiero ver utilidades. Oye, me dijeron invierte en esta acción porque ahorita está repuntando y pues ya quiero ver mi dinero ahí reflejado, pero pues ese es un punto importante, ¿no? El horizonte
de inversión y no salirse aunque las cosas estén mal, ¿no? Claro, uno de los graves problemas de muchos inversionistas aquí es, me vine a Estados Unidos porque el amigo de mi amigo me dijo que los bienes raíces eran buenos. Llegué y pues en 3 meses no saqué mi 20 o mi 10% que quería sacar. Obviamente no lo vas a sacar. Tienes que hacer una planeación, conocer a la gente, armar tus equipos, juntarte con tus albañiles, con tus constructores, con tus desarrolladores y hacer un plan a largo plazo. El otro día estaba haciendo un análisis muy curioso de una de el caso que pongo de éxito de esta empresa en el libro. Hice un análisis, si tú hubieras invertido $1,000 hace 35 años que lleva la empresa, y digo, aquí quité el tema fiscal, que ese es importantísimo, ¿no? Y lo hubieras reinvertido durante esos 35 años, hoy tendrías $1,460,000. Ujú. Entonces, el panorama, si tú vienes a 3 meses y quieres sacar tu 10%, pues tus $1,000 te dan, o sea, te dan tus $10. Pero si tú lo ves a largo plazo, el crecimiento, tienes la paciencia, esos mismos $1,000, hoy estarías viendo $1,400,000. Entonces, la perseverancia en la inversión, la disciplina en la inversión es importantísima. Y eso te lo podría decir en Estados Unidos, en México o en cualquier país, ¿no? Disciplina, objetivos, constancia, pues son frases que debemos ya de hacer parte de nosotros mismos, ¿no? Sí, Enrique. Sí, sí. Oye, y bueno, nos preguntan también en redes sociales, ¿qué otras alternativas están viendo para quienes quieren invertir en acciones, por ejemplo? Porque bueno, desde México ya también se puede, pero ¿qué estás recomendando tú allá en Estados Unidos? Mira, en acciones ya hoy se puede desde México, con lo que platicamos hace rato, ya hay acciones fraccionales, ya no tienes que tener los miles y miles o millones de pesos, o sea, ya puedes empezar con cuestiones chicas. A mí, en lo personal, me gusta el riesgo. Entonces, por ejemplo, las aerolíneas, ahorita que acabe todo esta segunda etapa de pandemia que vienen cierres y demás, Ujú. yo creo que a un plazo de 2, 3 años puedes duplicar tu capital sin ningún problema. Los temas energéticos, yo creo que también, aunque el petróleo con Biden se va a empezar a restringir, vamos más por energías verdes. Yo creo que tema petrolero, después de esta segunda etapa, yo creo que en 2 años igual puedes duplicar tu capital. Y tecnologías. A ver, tenemos empresas tecnológicas, te voy a poner el ejemplo más fácil, Tesla. Si tú ves el crecimiento de Tesla este último año, ha sido impresionante. Entonces, hay tecnologías muy importantes que están saliendo. Ahora, yo no sé si estás enterado. Hoy hay muchas empresas que te ayudan a cotizar en bolsa a través de sus aplicaciones, a comprar acciones, pero ya son manejadas por inteligencia artificial. Ujú. Pues tú ya no te tienes que preocupar de cuándo compro, cuándo vendo. Ya tienen todos los algoritmos bien marcados donde, por ejemplo, en la caída, creo que fue de marzo, abril, de la bolsa, que fue una caída durísima, los algoritmos metieron sus salidas, se Ujú. salieron de la bolsa y por ahí de abril, mayo volvieron a entrar a la bolsa. Entonces, hoy lo que te platicaba, ya las tecnologías nos dan para hacer maravillas aquí en Estados Unidos. Oye, y platícanos, ¿en dónde podemos encontrar tu libro? Es el primero que has hecho, viene una segunda edición. Platícanos un poco más de esta obra. Te platico, yo hice un libro de fotografía, me encanta la fotografía, hice 2 libros de fotografía más bien, uno en su momento hice una película, fui productor de cine, Ah, y ¿qué tal? hice el libro de fotografía de propiedad ajena, la película de cine. En cuanto a mi libro, Ganar el arte de invertir en Estados Unidos, lo pueden conseguir en winningthebook.com y ya estamos en Gandhi, en Porrúa, en Amazon, está en inglés, está en español, tenemos los 2 idiomas, está en digital también. Y yo te diría, sí es una guía muy importante, el costo en educación siempre va a ser tu mejor inversión. Tú invierte en ti, invierte en tu educación
y siempre vas a salir adelante. Ujú. ¿Y hay planes para hacer otro libro? ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Qué te platican los lectores de la obra? Mira, como te platico, es un manual, es una Ujú. obra muy sencilla para todo lector que tenga el interés. Te llevo paso a paso, lo que te comentaba al final, tengo un cuestionario realmente para ver qué tan preparado estás. Hoy está la idea de un segundo libro, ya un poquito más técnico, meternos un poquito más a los números, el presentarle al inversionista, ya entrar en temas comparativos de por qué Estados Unidos y México en temas de desarrollos de construcción, los rendimientos son muy similares, porque muchos inversionistas piensan que en México los rendimientos son mucho mayores. Entonces, en un segundo libro ya voy a poner todas las bases de por qué los rendimientos son, pues, son prácticamente lo mismo. Y aparte, pues, eliminas el riesgo cambiario, ¿no? Ujú. Entonces, está la idea. La verdad es que yo creo que todavía me voy a tardar un poco más en ese. Hoy empezamos con una idea nada más. Pero si no hay idea, no hay propósito y nunca se va a lograr, ¿no? Entonces, ya empezamos con la idea. Así es, y bueno, estoy leyendo ahorita algunas inquietudes de nuestros seguidores en redes sociales que les pega mucho el tema este de la relación entre el presidente López Obrador y Joe Biden, empezando por este tema de la no felicitación a tiempo y esas cuestiones. ¿Les preocupa cómo va a estar la relación entre ambos países? ¿Tú cómo ves hacia futuro esta relación y qué impactan esos temas políticos, estos, no sé si sean dimes y diretes, pero sí son temas políticos, con las inversiones reales entre ambos países? Yo te diría lo que te platicé hace rato, ¿no? Tu visión debe ser a largo plazo. Biden ganó por 4 años, a López Obrador le quedan 4 años. Entonces, si tú estás viendo tu inversión a 6 meses, cambia a dólares, guíate por el Banco de México, que dice que el año que entra puedes ganar entre un 7 y un 11% y no correr riesgos. Okay. Si tu visión es realmente ser un inversionista, tu visión es a más largo plazo y la verdad es que hay muchísimo potencial en Estados Unidos. Los temas políticos siempre van a haber temas políticos, siempre. Uh-huh. Por una situación, por otra. Hoy, como tú sabes, Inglaterra empieza a cerrar puertas por COVID, entonces cambian los temas políticos allá. Eventualmente nos puede afectar a Estados Unidos. Yo no guiaría una inversión por cuestiones políticas, sin embargo, sí me prepararía por los cambios fiscales que traen esas cuestiones políticas. Entonces, si yo estoy esperando cambios fiscales importantes o restricciones de entrada a países importantes, tratados de libre comercio y demás, eso sí lo analizaría muy bien y, repito, siempre con una visión a más largo plazo. Oye, ¿y qué dicen tus lectores? ¿Cuál es la duda más común o el comentario que te han hecho? La duda más común ha sido en tema de visas. La verdad es que sí hay grandes preocupaciones en temas de visas. Sí están habiendo problemas por cierres de consulados, por cierres de embajadas. Entonces sí hay restricciones ahorita. Yo te repito, yo creo que con Biden muchas de las restricciones se van a quitar por temas políticos. Yo creo que va a empezar a haber más apertura, pero muchas de las cuestiones realmente han sido por temas de COVID. Desafortunadamente, esos temas sí van a seguir. Como lo que platicamos hace rato, México está en semáforo rojo, van a pasar 3 semanas donde van a estar cerrados consulados, embajadas, no vamos a poder conseguir pasaportes. Hay que ser paciente, Ujú. pero te repito, 3 semanas no deberían de influir si tienes un buen propósito de inversión en un país extranjero. 3 semanas se pasan muy rápido. Entonces, sí seguir adelante. Hoy sí tenemos que ser muy pacientes en ese tema. Y como bien lo dices, o sea, pensar a largo plazo, pensar incluso en transexenios, ¿no? No ajustarnos al actual gobierno, tanto en México como en Estados Unidos. Exactamente, Enrique. Exactamente. Oye, pues Alejandro, pues un gusto platicar contigo y pues bueno, retomar posteriormente la conversación ahora en enero, cuando bueno, esperemos que ya
la vacuna traiga nuevas circunstancias tanto en México como allá en Estados Unidos. Y bueno, pues ¿cuál es el mensaje final que quieres dar a nuestro público de En Concreto Contigo? Muchísimas gracias, Enrique. Gracias por invitarme al programa. Yo lo que le recomendaría a la gente es compren el libro, edúquense. Si no es mi libro, compren otros libros, pero realmente inviertan en su educación. Hoy tenemos el tiempo de estar en casa, estar relativamente con calma. Eduquémonos, cambiemos nuestro panorama, nuestra visión, porque vienen cosas muy buenas para salir adelante el año que entra. Y bueno, pues a final de cuentas seguirá creciendo también el tema de la migración y la migración legal, como bien lo dices, y el tema de las remesas, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo por eso creo que es importantísimo, es un momento muy oportuno de compartir toda esta información con el lector. Perfecto, Alejandro Dabdub. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de lunes de En Concreto Contigo. Muchísimas gracias, Enrique. Felices fiestas. Igualmente, feliz Navidad y un excelente inicio de 2021. Gracias. Gracias amigos de En Concreto Contigo y pues bueno, como les decía al principio de esa transmisión, pues las noticias continúan, hubo mucha información este fin de semana y bueno, nos acompaña Hugo Loya. ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte aquí en este inicio de semana. Así es, Hugo, y pues bueno, seguimos con las transmisiones de En Concreto Contigo y damos paso al comentario económico. Muchas gracias, Enrique. Pues fíjate que interesante, bueno, la verdad es que muy interesante todo lo que comentó Alejandro. Yo creo que se deja ahí una muy buena lección, que es no veas en corto plazo, siempre ve inversiones en el largo plazo. Creo que es donde la verdad, ahí es donde se ve justamente qué tan buen inversionista eres para evitarte pues todos estos altibajos que se están dando cotidianamente, ya sea por una cosa, una cuestión, otra, sean cuestiones políticas, de salud o económicas derivadas de los países. Pero aquí en México lo que estamos viendo, Enrique, es que después de que se anuncia en el Estado de México y en la Ciudad de México que pues lo aplica el semáforo rojo, pues por la cantidad de contagios que se están dando de COVID-19 pues en estas dos entidades, ya los empresarios comenzaron a preocuparse porque dicen, pues a nosotros no nos alertaron, nos dejaron con los inventarios, nos dejaron justamente con iniciativas importantes para este cierre de año. Muchos pequeños comercios esperaban justamente estas fechas pues para recuperarse o recuperar un poco lo que perdieron pues prácticamente pues en la mayor parte de la pandemia de este 2020. Sin embargo, pues ya no lo van a poder hacer, Enrique, porque pues justamente estas 2 semanas era donde ofrecían algunos servicios que la gente pues estaba ya pensando utilizar y que podría ser importante para su economía. ¿Y por qué tiene tanta relevancia la Ciudad de México y el Estado de México, Enrique? Pues básicamente porque entre las dos entidades aportan casi un poquito más del 25% del Producto Interno Bruto. Es decir, pues la caída que se esperaba para este 2020, que ya se había corregido un poco a la alza porque pues que llegó la vacuna, que todavía estábamos en semáforo naranja, etcétera, pues ahora ya no. Seguramente la caída para el 2020 sí va a ser de 9% o probablemente un poquito mayor por este impacto, porque incluso hay que recordar que venimos arrastrando ya desde hace algunos meses pues, algunas condiciones negativas que están afectando o que van a afectar al Producto Interno Bruto en su conjunto y que de todas formas con este confinamiento en este periodo pues importante de cierre de año sobre todo para el sector comercios y servicio, pues sí le va a generar un tema muy relevante al Producto Interno Bruto con la caída esperada más cercana o quizá rebasando el 9% para 2020. Pero la preocupación va más allá, Enrique, porque la preocupación es, bueno, ¿qué sucede si aún con este confinamiento, pues la cantidad de personas en los hospitales no disminuye, al contrario, sigue incrementándose? Pues ya los empresarios consideran que probablemente se pueda ver este confinamiento hasta febrero del próximo año, lo cual habla pues de un primer trimestre muy malo en materia económica para estas dos entidades del país que, como repetimos, aportan poco más del 25% al Producto Interno Bruto. De hecho, son las entidades que más aportan. Está la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León, que son las entidades que en conjunto tienen la mayor aportación al crecimiento, al desempeño de la economía mexicana. Así es que, pues, desafortunadamente un cierre de año, pues no tan positivo como hubiéramos esperado, como así parecía que se iba a dar.
un cierre de año para muchas empresas fatal. Va a ser quizá el último año que estuvieron operando muchas compañías, muchas empresas, muchos micronegocios que ya estaban esperando pues hacer alguna actividad este cierre, pues sobre todo en estas fechas de fiestas, poder hacer alguna actividad, pues no lo van a poder realizar. Pues ¿cuál es la lección aquí, Enrique? La lección creo que es muy clara. Las políticas de salud están impactando muy fuerte. Quizá las políticas de salud debieron tener mucho mayor asertividad a mediados de año para evitar justamente un colapso en estas fechas. Las políticas también deberían tener pues ese balance entre la parte económica y la parte de salud, como está sucediendo en otros países. Digo, tan solo para Estados Unidos se va a detonar una ayuda, y lo decía muy bien Alejandro, o sea, allá la gente no ha tenido ese problema de, ay, me falta el dinero, etcétera. Ha estado recibiendo grandes apoyos, y a partir de hoy se van a autorizar otros 900 mil millones de dólares en Estados Unidos para apoyar justamente las economías de las familias, donde van a recibir recursos hasta septiembre de 2021. Aquí, pues no se ha visto ningún apoyo, ni siquiera fiscal, por parte del gobierno federal. Los apoyos que se vieron al principio fueron 25,000 pesos, que la verdad, pues para muy pocas empresas les sirvieron solamente para pues, poder liquidar a sus empleados, para poderles pagar quizá un mes más, y pues ya no pudieron resistir. De hecho, hay varios casos interesantes y varias pues, anécdotas justamente con estos apoyos que dio el gobierno. Y pues ahora, pues ya venían diciendo, pues estamos en naranja, pero un naranja un tono más subido. Y estamos, bueno, ya le subimos un poquito. Todavía no es rojo, pero se parece mucho. Pues sí, es cierto, estaban advirtiendo de esta forma, pero las acciones definitivamente tienen que ser pues contundentes, con una estrategia bien planeada. Y algo que se le puede criticar al gobierno federal actualmente es que nunca se operó una estrategia nacional. Cada estado, cada entidad decidía qué hacer con el semáforo. Y también las señales encontradas tanto de la Secretaría de Salud como del vocero que estaba encargado para realizar este tipo de actividades, como también las señales encontradas pues, del presidente de la República al principio de la pandemia. Todo esto en su conjunto, Enrique, pues nos lleva justamente a tener un año muy complicado, sobre todo en materia económica, pero también en materia de salud, que no debió haber sido el caso. O vas a darle prioridad a uno o a otro. En este caso, pues era claro que tenía que ser la prioridad en materia de salud para evitar mucho más pérdidas humanas, que es lo más importante, que sin duda pues debió atenderse de manera inmediata. Así las cosas, Enrique, pues vamos a ver qué sucede en el transcurso de la semana semanas ya de finales de año, Enrique. Así están las cosas. Oye, Hugo, y además digo, por si faltaba algo, pues el asesinato del ex gobernador en Jalisco, Aristóteles Sandoval, pues también evidencia que la violencia sigue, la violencia es un fantasma que está ahí atrás y que no desaparece, porque pues bueno, eso también pues crea cierta incertidumbre en los mercados y en los inversionistas, ¿no? O sea, a final de cuentas, te dice, aquí sigo presente. No, tienes mucha razón, Enrique. La violencia no ha cesado, y no ha cesado porque, pues también ahí tiene un gran déficit el gobierno federal, aunque pues según él las cifras han mejorado, pues todos los indicadores que se dan a conocer tanto por las organizaciones no gubernamentales, tanto también por las mismas gubernamentales, pues no han sido nada favorables, ¿no? En materia de violencia, sobre todo este tipo de violencia, ¿no? La parte de ejecuciones, asesinatos, los feminicidios no han bajado, y de hecho por eso la molestia de la sociedad y en su parte muy importante de las mujeres que siguen reclamando que este gobierno desde que entró no ha tomado en serio justamente el tema de la seguridad, y la seguridad en un sector de la población muy importante y que ha sido muy vulnerable, que son las mujeres. Y ahora con la pandemia pues se detonó justamente esa vulnerabilidad, pensando que estando en casa ibas a estar mucho más a salvo. Pues no, las llamadas de emergencia al 911 por violencia hacia las mujeres en la familia, en la pareja, crecieron muchísimo, y pues parece que el gobierno, definitivamente al gobierno le aparecieron muchos frentes abiertos, y el de la seguridad, como bien lo comentas, es una parte muy importante
que pues no se ha podido atender. Y pues bueno, lo que sí se ha podido atender por parte del gobierno es que sigue en campaña el gobierno, pues justamente fue a Sonora para darle el espaldarazo a su candidato, a Alfonso Durazo, que era justamente el secretario de Seguridad, fue a darle el espaldarazo allá, el presidente, y pues bueno, también cambios en el gabinete que llaman mucho la atención, como es el nombramiento de Delfina a la Secretaría de Educación Pública en sustitución de Esteban Moctezuma. Pues como lo comentabas al principio, pues la verdad es que pues ya veremos las reacciones de los especialistas, pero sin duda van a ser reacciones pues muy críticas sobre esta designación, sobre todo para un sector que nunca se ha podido controlar, nunca se ha podido avanzar. Seguimos estancados en las estadísticas, en los rankings internacionales en materia de educación. Y pues bueno, no es de extrañarse que sigamos así en los próximos años, pues con todos estos vaivenes que están generándose a nivel gobierno, Enrique. Pues desgraciadamente un panorama nada halagador, un panorama desgraciadamente negativo ya este cierre de año. Así es, Enrique, pero bueno, estaremos pensando que vendrá un escenario un poco más optimista ya con la aplicación de las vacunas, esperemos en breve. Se dice que a partir del 22, o sea, a partir de mañana, todavía no hay noticias de que ya llegó la vacuna aquí a México, pero bueno, las fechas, calendario es que a partir de mañana se comenzaban a aplicar. Esperemos que pues solamente se retrasen unas horas y no semanas, en aplicar la vacuna, Enrique, que porque eso generaría mucha incertidumbre precisamente cuando ya no la necesitamos, ¿no? No necesitamos ahorita incertidumbre, Enrique. Así es, Hugo, pues muchísimas gracias. Nos estaremos viendo mañana martes en una nueva emisión de En Concreto Contigo. Muchas gracias, Enrique. Hasta mañana. Hasta mañana, muy buen día y gracias por acompañarnos. Y bueno, pues aquí seguiremos dando cuenta de toda la información que vaya surgiendo esta semana de Navidad. Mañana estará con nosotros Adolfo, el presidente nacional de la FEME, Adolfo González Oljovis, presidente nacional de la FEME, la Federación Mexicana de Administradores de Condominios y Edificios. Vamos a estar hablando sobre la situación que prima en este sector. Mañana martes, aquí en Concreto Contigo, no se despeguen, visiten la página de Grupo En Concreto y conozcan toda la información del sector inmobiliario, de administración, turismo, empresas y todo lo que impacta a la actividad económica del país. Muchísimas gracias, amigos de En Concreto Contigo. Muchísimas gracias a nuestros colaboradores, a todos nuestros invitados y a todas las empresas que nos ayudan a seguir aquí adelante. Muchísimas gracias, que tengan muy buen lunes y nos vemos mañana martes.